10:18 de la mañana, acá en la mesa de Pasaron Cosas. Estamos recibiendo muchos saludos. Adriana, hoy está en Piriápolis. Henry nos manda saludos desde Rocha. Cristina, desde Aguas Dulces, nos pone cuándo asume la presidencia del Senado Carolina. Y el 1 de marzo asume Carolina la presidencia. Pero bueno, ahora vamos a hablar, ya tenemos a nuestra invitada de hoy, a Colette Spinetti, con la entrevista. El presidente electo Yamandu Orsi nombró a Colette Spinetti como nueva secretaria de Derechos Humanos de la Presidencia. Spinetti, quien fue elegida en noviembre de 2024 como presidenta del Comité Directivo Trans de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex, también ocupa el cargo de Secretaría General de Corpora en Libertad, una red internacional dedicada a apoyar a personas LGBTI+, privadas de libertad. Este nombramiento es histórico, ya que Spinetti será la primera persona trans en ocupar un puesto jerárquico dentro del Poder Ejecutivo uruguayo. Este avance resalta el compromiso del gobierno con la inclusión y el reconocimiento de la diversidad en los espacios de poder. Buenos días, Colette, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días. Muy contentos y contentas de recibirte por acá. Sí. Y bueno, la verdad de esto, ¿cómo te sentís al ser designada secretaria de Derechos Humanos de la Presidencia? A ver, me siento bien, ¿no? Vamos a partir de ahí. Pero sí con muchas responsabilidades, ¿no? Por un lado, la responsabilidad de la confianza en mi persona, primero que nada. Por el otro lado, la responsabilidad para con la propia comunidad, de abrir puertas, ¿no? Esto que vos decías, es la primera vez que en el Ejecutivo, en 200 años que cumplimos este año, es la primera vez que en el Ejecutivo hay una persona trans. Obviamente que tengo claro que todos los ojos van a estar puestos en mí, que bueno, se me va a criticar desde que salí a fumar hasta que crucé la calle en un semáforo en rojo y otras cosas. Pero bueno, también, como te decía, es una responsabilidad para la comunidad porque en definitiva termina siendo como esto de la primera, que siempre es como una carga, le abre puertas para otras personas, ¿no? Y para que también entendamos que las personas, más allá de la identidad de género, somos personas, somos seres humanos, tenemos formación o accedemos a la formación o a la capacitación o por nuestra historia de vida, podemos estar en cargos de decisión. Esto es algo que yo lo vengo peleando hace mucho tiempo, ¿no? Y de hecho, el programa, el Frente Amplio, habla de los derechos políticos de las disidencias. Y yo lo decía la otra vez también en una entrevista, bueno, lo está cumpliendo, ¿no? Habla de esto de que las disidencias también tienen que acceder a cargos de decisión. Y por el otro lado, toda esa responsabilidad que el presidente electo me da, ¿no? De cumplir con esto que es tan macro y que en los discursos está divino decirlo, los derechos humanos, ¿no? Porque todos los discursos hablan, vamos a respetar los derechos humanos de las personas, de tal población, de tal otra población. Pero, bueno, a veces en la práctica no llegan a tierra, o las propias personas no entendemos o entienden, bueno, ¿para qué me sirven los derechos humanos? Claro. En la práctica, ¿no? Y bueno, y empezar como a hacer entender que los derechos humanos te sirven para, no sé, exigir tu medicación, ¿no? O sea, es un derecho humano el acceso a la salud sin importar tu género, tu etnia, tu clase social, tu nacionalidad. Bueno, entender que hay un derecho humano que es la salud, el acceso a la salud y el que existan y te den y te brinden esa medicación que vos tenés que utilizar. Claro. Eso es un derecho humano, ¿no? El derecho humano al trabajo digno. Si estás en un trabajo informal, bueno, sabés que ahí no se está respetando tu derecho humano, ¿no? Entonces, bueno, gracias. Entonces, bueno, entender eso también, entender para qué me sirve en la vida diaria. Claro. ¿No?
los derechos humanos, que no sea como una cosa Sí. macro que está por ahí, que tenemos consejos de derechos humanos, que tenemos secretarías de derechos humanos, que tenemos reuniones en derechos. Bueno, ¿en qué le sirve a a una persona que el derecho humano, yo qué sé, en Tomás Gómez Oro Artigas, como en Chapicuí, como en Colonia? Bueno, entonces trabajar mucho esto, ¿no? Que los derechos humanos lleguen realmente y que incidan en la vida de las personas. Te iba a consultar cómo evaluás... Yo hablo mucho, ustedes Sí. corten. No, te vamos a ir Quiero- preguntando porque Me encanta. hay mucho. Sí, ¿cómo evaluás si hubo la última gestión, o sea, la gestión saliente respecto a derechos humanos? ¿Cómo evaluás? ¿Se perdieron derechos o fue un discurso que se mantuvo pero se hizo poco? ¿Cómo lo evaluás? En realidad no lo vimos, o sea, no lo vivimos, ¿no? O sea, se mantuvieron leyes de reconocimientos en derechos para diferentes poblaciones, pero bueno, después no se da presupuesto para que esas leyes sean llevadas adelante. Entonces, ahí hay como un estancamiento, hubo como un estancamiento en cuanto a los derechos humanos. No hubo diálogo con sociedad civil, Claro. ¿no? Entonces, eso también, yo siempre digo que hay como dos platos en la balanza, uno es la sociedad civil y la otra es el Estado. Porque si no tenemos esos dos platos, entonces entonces nos desequilibramos, porque el Estado hace lo que quiere y sociedad civil no controla, no protesta, no exige, o porque la sociedad civil también hace todo lo que quiere y el Estado no responde. Entonces, estos dos platos tienen que estar muy equilibrados y tienen que estar en diálogo permanente. Entonces, yo creo que en este último periodo, en cuanto a derechos humanos, no ha habido un avance, no ha habido, bueno, esto que decía de la medicación. O sea, la gente está cansada de decir que va a buscar medicación, que hace cola larguísimas, muy temprano a la mañana y llega y no está la medicación. Eso es de público conocimiento. Entonces estamos violando un derecho humano, ¿no? El tema del trabajo, el tema del no acceso al trabajo, el tema del no acceso a la vivienda. Lo decía, creo que Cecilia se llama, una diputada muy joven que asumió el sábado, y decía, en este país es impensable el acceso a la vivienda en general, y es impensable el acceso a la vivienda para los jóvenes. Es impensable. Entonces, bueno, tendremos que trabajar en ese derecho del acceso a la vivienda. Ni que hablar de cárceles, ¿no? Ni que hablar, en un país de 3.400.000 habitantes tenemos 18.000 personas encarceladas. De hecho, Uruguay fue observado en el examen periódico el año pasado sobre este tema. Y bueno, y tenemos que pensar, lo que decías ahí, yo soy cofundadora y secretaria general de Corporal Libertad, porque trabajo en el 2014 con personas trans privadas de libertad. Las cárceles están hacinadas, ¿no? La alimentación. A ver, los estados deben garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Por eso siempre digo, le sale mucho más barato, si lo ves desde el punto de vista económico, a un Estado la prevención que el sostener personas privadas de libertad. Entonces imagínate que esas 18.000 personas tienen que ser alimentadas, deben vivir en condiciones dignas, deben tener acceso a la educación, deben tener acceso al trabajo. El único derecho humano que no pueden gozar es del libre tránsito. Sí. ¿Verdad? Pero todos los demás deben ser garantizados por el Estado como cualquier persona en el territorio.
Y además, los informes que han salido, ¿no? Tanto del Instituto Nacional de Derechos Humanos como de la Comisión Penitenciaria, ¿no? Que son increíblemente abrumadores el nivel de violencia, ¿no? Y además preguntarte con respecto a la situación en INAU también, que han habido muchos informes del Instituto Nacional de Derechos Humanos que, o sea, los niños están en una situación sumamente desprotegida, la situación de trata de personas, delitos sexuales, hacinamiento, ¿no? Como que también hay un nudo ahí para trabajar. También hay una observación en el examen periódico sobre INAU, ¿no? Y sobre esto que vos decís, todo el tema del hacinamiento, todo el tema de el abuso sexual, todo el tema. Bueno, tuvimos el caso en Rivera hace muy poco, que es uno de los tantos miles, ¿no? Bueno, todo eso también, o sea, vuelvo a lo mismo, el Estado tiene que garantizar que esas niñeces y adolescencias tengan el pleno goce de sus derechos humanos en lugares muy cuidados, además, con personal que tenga el perfil para cuidar a esas niñeces y a esas adolescencias y poder tener acceso también a otros derechos como es la educación, la alimentación, la recreación, una vida plena donde no exista el peligro, ¿no? Entonces, bueno, ahí también hay que trabajar. Colette, bueno, mientras vos hablabas pensaba en esa dimensión tan grande que tiene la temática de derechos humanos, de lo abarcativa que es y cómo transversaliza, digamos, los distintos ministerios. ¿Cómo va a ser tu estrategia, digamos, para que esta perspectiva de derechos humanos esté realmente presente en todas las políticas públicas del Estado? ¿Cómo se logra que eso se comulgue en un aspecto central y definitorio de una política, en este caso del Frente Amplio? Bueno, ahí tenemos que, también aparece en el programa del Frente Amplio el tema de los derechos humanos. Entonces nosotros también tenemos que apegarnos a este proyecto de país, a este proyecto político, ¿no? Y ahí transversalizar es, bueno, empezar a reunirnos, a conversar estas cosas. Obviamente que también hay como una cuota de voluntad política, ¿no? Y de que, bueno, de que las personas que están a cargo de los ministerios entiendan que las políticas tienen que tener enfoques de derechos humanos y que para tener enfoques de derechos humanos el centro de esa política tienen que ser las personas, ¿no? Perdón. Pero ahí tendremos que tener muchas reuniones. De hecho, ya tengo agendadas reuniones previas con diferentes representantes de diferentes ministerios, como para empezar a charlar, como para empezar a conversar, como para empezar a buscar estrategias. Obviamente que este primer año, ojalá podamos lograr cosas. Yo soy tremendamente ansiosa. Ando con mis gotitas de la ansiedad todo el tiempo. Pero ojalá podamos empezar a lograr cosas en el 2025, ¿no? Pero yo tengo como esa utopía de que en estos 5 años, cuando lleguemos al 2030, este sea uno de los países que más respete los derechos humanos en toda su extensión y transversalmente en todas las instituciones del Estado. Y ya te digo, ahí tiene que haber como muchas reuniones, como muchas conversaciones, también que yo conforme un equipo sensible, responsable, porque para trabajar en derechos humanos tenés que tener como mucha sensibilidad, más allá de la formación, ¿no? Entonces un equipo sensible, un equipo responsable, con formación en el que podamos ir como delegando, porque acá no es Colette la que tiene que aparecer. Acá lo que se tiene que evaluar es la gestión, ¿ah? Y la protagonista tiene que ser la gestión. Pero para eso tenemos que repartirnos tareas, tenemos que... No te olvides además que la Secretaría también participa de la reunión de altas autoridades de Mercosur. Mercosur también te marca una cantidad de elementos que tenés que trabajar. Hay una cantidad de comisiones. Mira, hay 5 comisiones que
marca Mercosur y 2 grupos de trabajo que marca Mercosur, que hay que conformarlas, ¿no? De hecho hay un grupo de trabajo que es muy interesante, que es el grupo de trabajo sobre discursos de odio, pero bueno, también hay que ver qué se hace con eso, cuál es la incidencia, cómo se camina en esto. Entonces, todo eso lo estoy aprendiendo. Sí, claro. O sea, les hablo porque pasé el fin de semana Leyendo y estudiando. Y Golet, contanos cómo estás valorando una mirada un poco más general, tal vez regional, de la situación de los derechos humanos en la región. O sea, parece haber ciertos retrocesos, parece haber ciertos cuestionamientos a cosas básicas, ¿no? Bueno, vos hoy ponías el ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, pero también se están cuestionando otros derechos, como es la posibilidad de que cualquiera de nosotros pueda irse a otro país a trabajar, a buscar sus sueños, a construir su familia. Y bueno, hay discursos como que están de alguna manera colocando esos discursos de odio, ¿no? Bueno, estos son migrantes, entonces vienen a nuestro país a robarnos la riqueza, hay deportaciones, hay expulsiones. También empiezan a repicar en Argentina, empiezan a repicar en Uruguay. ¿Cómo estás valorando esa ofensiva regional y qué impactos eso puede tener en nuestro país? Bueno, ahí hay como algo muy grande a evaluar. De hecho, en nuestro país nos pasa, ¿no? Vienen los cubanos, vienen los venezolanos a sacarnos el trabajo. Y vos decís, y bueno, no sé, vos harías un trabajo de guardia de seguridad, de limpiar, de esto. No, yo ese trabajo no lo hago. Pero bueno, también hay que entender que esa otredad también es de alguna manera es mi hermano latinoamericano, ¿no? Y de la misma manera que hay tantos uruguayos que se van, ¿no? También vienen a Uruguay. De hecho, somos hijos e hijas de migrantes, ¿no? Mi abuelo vino de Italia. Y acá estoy. Entonces también hay que ver eso. Bueno, esto que vos decías de los discursos de odio, esto viene ya desde hace mucho tiempo. Negando derechos, queriendo volver como esta cuestión de volver a los valores, volver a la familia, no papá, mamá e hijos, de volver como a los valores, la mujer en la casa, pariendo, cuidando la casa, cocinando, ¿no? El marido que sale a trabajar, unidos hasta que la muerte nos separe, por más que me mates a palo, ¿no? Entonces está como ese discurso. Obviamente que ese discurso se corporizó, ¿no? Tenemos ejemplos donde ese discurso se corporiza, todo lo que hace Putin hacia la comunidad LGBT, bueno, lo que hace Meloni en Italia y obviamente Trump, ¿no? Y su discurso de Asunción, donde específicamente habla de los migrantes y de echar a los migrantes y de hecho empieza a mandar gente a México, que en ese sentido Sheinbaum nivel Dios cuando se le enfrenta. Nivel Dios. Sí, sí. Pero y manda a Honduras, y manda a Colombia, y manda a Brasil. Es decir, esa cuestión de limpiar porque todo lo demás, ¿no? Su discurso en contra de las identidades trans, el género masculino, femenino, desde lo biológico, no pueden entrar a baños públicos de su género autopercibido. Todo eso se replica en Latinoamérica. Todo esto se está replicando en Latinoamérica. De hecho, por ejemplo, hay países como por ejemplo Guatemala, que el año pasado penaliza a las familias de niñeces trans. Wow. Penaliza a las familias de niñeces trans.
Con eso como si fuera lo de la ideología de género, digamos. Bueno, esto que han inventado de la ideología Sí. de género, la otra vez escuchaba a Rita Segato, no soy segatista, pero hay algunas cosas que tomo de ella. Y esto de la ideología de género, la ideología es una postura filosófica y el género es una construcción social, o sea, Sí. no confluye. Pero bueno, es ese discurso que toman como para asustar a la gente, ¿no? Y ese discurso que se toma como para reivindicar esa idea muy nazista de reivindicar el nacionalismo, ¿no? Sí. O sea, tenemos que echar a los migrantes porque los estadounidenses tenemos que ser estadounidenses, ¿no? Y reivindicar los valores de la patria. Y eso está permeando en toda Latinoamérica. De hecho, ahora cuando venía para acá, leyendo yo, también tengo el cargo de secretaria trans de ILGALAC, de esta organización. Tengo el secretariado mundial y el secretariado regional. Uruguay. Hasta que no nombren alguien que me suplante en Latinoamérica, pero bueno, igual la conferencia es en noviembre. Bueno, venía leyendo esto, ¿no? Se ha infiltrado mucha gente con estos discursos de la mano de la derecha. Bueno, en Brasil tenemos la bancada evangelista, ¿no? De la mano de la derecha se ha infiltrado en nuestra comunidad. Y eso, y decían ahí las compañeras, los compañeros, nos han estudiado y se han apropiado de nuestras debilidades, ¿ah? De lo que hablamos en una conferencia, de lo que hablamos en congresos, de lo que hablamos, se han apropiado. Y eso es lo que están usando para destruirnos. Y lo más triste es que muchas veces son personas de nuestra propia comunidad, ¿ah? Digo, a mí me ha pasado en esto de que me han nombrado y que he salido públicamente, y bueno, y no es que haya recibido amenazas propiamente dichas, pero sí te vamos a hacer tal cosa, o vamos a inventar tal cosa, o no te queremos ahí por tal cosa. Y vos decís, bueno, qué triste todo esto, ¿no? Porque en definitiva, lo que decían ustedes al principio, a ver, no elegí yo ser la primer persona trans en un cargo en el Ejecutivo. Ojalá hubiese habido gente que me precediera, ojalá fueran otras personas, ¿no? Pero muchas veces que la gente de la propia comunidad tenga como esos discursos de odio, es como, vos decís, ¿qué está pasando acá? ¿Cómo nos está permeando? ¿Cómo se está metiendo ese discurso, ¿no? Y esas ideas dentro de nuestra propia comunidad. Entonces, de hecho, estábamos hablando ahí, mientras venía, estábamos hablando ahí que, bueno, hay muchas y muchos activistas que están cerrando sus redes sociales. Muchísimo. Y de hecho estoy pensando, si no lo hago, que están cerrando sus redes sociales justamente por la cantidad de amenazas que existe, se están trasladando de países, se están cambiando de ciudades, no está fácil eso, o sea, no quiero asustar a nadie, porque bueno, hay que ponerle el pecho a las balas, Claro. ¿no? Pero es verdad eso, ¿no? Porque ahora que vos mencionabas lo de las redes sociales, si vos analizás los líderes globales, ¿no? Elon Musk, el de Facebook, Trump, o sea, Google, Facebook, Meta han ido para atrás en las políticas de género, por ejemplo, están instalando este discurso transfóbico, homofóbico, todos esos discursos de odio los están habilitando. Entonces, si hay como una cuestión que ya es de escala global y de esa escala de poder, imagínate, o sea, en la cotidianidad, Exacto, ¿no? exacto. ¿Cómo ves esta cuestión de que hay cosas como que ahora empiezan a estar más permitidas socialmente, ¿no? Hay como Bueno,
una legitimación del fascismo, de cierta manera. Sí. Bueno, a ver, a nivel global, ¿no? Era lo que yo te decía, se corporizaron estas ideas, ¿no? En personas, en jefes de Estado, en ejecutores de gobierno, se han corporizado, ¿verdad? O sea, tienen cuerpo, tienen voz. Y en nuestro país pasó lo mismo, porque si vos lees Twitter, Sí. es el odio en persona, ¿no? Y esto, yo no lo digo ahora, sino que lo dije siempre, tiene que ver con que actrices y actores del gobierno en estos últimos años expresaron su odio. Sacaron fake news, acusaciones, toda una cantidad de cosas. El propio Yamandú vivió, ¿no?, una acusación falsa. Bueno, y supongo que nosotros que necesitamos ahora en el gobierno nos puede llegar a pasar, no lo sé, pero ¿y eso qué ha hecho? Eso ha permitido que el ciudadano común, que la ciudadana común, dice, bueno, a ver, sí, yo también me lo permito. O sea, Claro. abro la puerta, se abrió una puerta y se empezó a expresar. Porque también ahí tuvimos, y hay algo que también esto que la derecha se está adueñando, ¿no? La derecha está hablando de la batalla cultural. Sí. La batalla cultural es una premisa de la izquierda. Gramsci. Claro, ¿no? Entonces, a ver, ¿cuál es la batalla cultural que te plantea la derecha? La desigualdad, que los pobres sean más pobres. Sin embargo, convence. El otro día estaba escuchando a una politóloga mexicana, joven, impresionante, esa mujer, una pelirroja divina, divina en el pensamiento, ¿no? Que te dice así como las cosas bien claritas, súper claro. Entonces, bueno, esto, ¿no? Como la derecha se apropia y de hecho le hace creer, por ejemplo, a las personas más pobres que son pobres por culpa de los que son más pobres que ellos, ¿no? Y que pueden salir adelante. Ese fue el triunfo de Milei, ¿no? Ese discurso fue el triunfo de Milei, el triunfo de Bolsonaro, ¿no? Entonces, bueno, Bolsonaro unido a esto del orden, de lo militar, de cómo todavía tenemos, después de, por ejemplo, en Uruguay, después de 40 años de democracia plena, todavía tenemos esa cuestión de que lo militar pone orden, ¿no? Lo tuvimos con Cabildo Abierto y la votación que tuvo Cabildo Abierto en el 2019. Entonces, bueno, esto de la batalla cultural, bueno, ¿qué es esa batalla cultural, no? Que los pobres sean más pobres, que haya más desigualdad social, que se trabaje de forma informal, de que no haya medicación, como los últimos decretos de Milei, ¿no? Medicación para los jubilados del PAMI, medicación para enfermedades crónicas, o sea, el Estado niega todo. Esa es la batalla cultural. Y no, la batalla cultural tiene que ser justamente por la igualdad. Claro. ¿Y vos crees que ahí hay una ausencia de respuesta Sí. de batalla cultural, de organizaciones sociales, partidos políticos de izquierda en torno a esta temática tan relevante? Absolutamente sí. Sí. ¿Y cómo crees que en este periodo, además del gobierno, se puede viabilizar esa lucha en buenos términos, ¿no? Porque acá nadie No, quiere claro. imponer nada sobre otro, pero sí, Exacto. al menos para visualizar realidades que no siempre se ven, ¿no? Yo siempre digo, hay que tener los elementos como para que vos después elijas, ¿no? Es decir, la idea no es evangelizar ni esto que decía, creo que era Manini, que decía en campaña, ¿no? Que las escuelas y los centros Adoctrinan. educativos adoctrinan. No. Yo fui docente 30 años, nunca adoctriné a nadie. Claro. Pero sí que vos puedas hablar libremente de de las posibilidades. Vos después, como ser humano, tenés la libertad, y es un derecho humano, de elegir. Entonces,
no hay respuestas porque yo vengo diciéndose mucho, por ejemplo, en las organizaciones de la sociedad civil tenemos respuestas reactivas, ¿no? Que está bien, hay que reaccionar y decir, tuvimos las marchas en todo el mundo el 1 de febrero, por ejemplo, ¿no? Pero son reactivas. Entonces, ¿cuál sería la estrategia proactiva? ¿No? ¿Cómo nos pensamos en cuidarnos? ¿Cómo nos pensamos en hacer que la otredad entienda o que la hegemonía entienda que no es una elección, que no es una ideología, que no es, ¿no? Y desde la izquierda también, yo siempre digo que, siempre lo he dicho, siempre digo que la izquierda tiene como esa timidez tonta de no decir esto se hace así porque es una política de izquierda. Claro. ¿No? Sí, hay mucho prurito en eso, ¿no? Hay como mucho, no vamos a decir nada, porque ¿por qué no vamos a decir nada si después van, inauguran una bombita de luz que ponen y sale en toda la prensa? Sí. ¿No? Entonces, los mismos derechos a las mismas situaciones. Entonces, la izquierda tiene como eso. Ahora vi que, bueno, vuelvo a Sheinbaum. Divina. Vive el Dios. Pero que junto con Lula estaban ahí como empezando a ver de armar una red de izquierda, porque la derecha ya la tiene. Ya la tiene. Tuvieron en España, tuvieron en varios países reuniéndose la que no sé cómo se llama, pero... Sí, construyendo una agenda, ¿no? Concreta de Exacto. elementos a impulsar en los distintos países. Exacto. La red Atlas, por ejemplo. Exacto. Que en la calle Pou, que se va a sumar al CED, el CED es parte de esa red Exacto. libertaria internacional. Los Exacto. think tanks de derecha funcionan. Que ahí vos tenés Exacto. que pensar, bueno, también, ¿por qué la calle Pou no asume el Senado y va al CED? Es todo un tema. Ojito, ojito. El otro día estuve leyendo un análisis al respecto y obviamente que se va a formar en ese liderazgo de derecha donde va a venir con todo un discurso libertario, ¿no? Es de esto que hablábamos, para generar más desigualdad, para generar más pobreza, para generar... Entonces hay que tener cuidado. Entonces yo creo que ahí la izquierda por un lado tiene que empezar a pensarse en conjunto, Sí. ¿no? En un conjunto latinoamericano, ¿no? En un conjunto regional, armar una agenda, armar discursos, ¿no? Porque también esto de los discursos. Y propiamente también desde las comunidades fuera de lo hegemónico, es decir, comunidades afro, comunidades de discapacidad, comunidades de migrantes, comunidad LGBT, comunidad trans, también empezar a pensar en esto mismo, ¿no? Empezar a pensar en estrategias muy inteligentes, no reactivas, o sea, reaccionar sí cuando hay que reaccionar, por supuesto que sí, pero que no únicamente sean reactivas, ¿no? Empezar como a pensarse en eso, a pensar en discursos comunes, a pensar en agendas comunes. A eso iba. ¿Vos creés que hay que repotenciar, repensar una agenda que tal vez, no digo que se haya agotado, pero que necesita un nuevo impulso, la agenda de temáticas vinculadas a la diversidad general. sexual, los colectivos que se les Afro, llama minoritarios o de alguna forma postergados? Sí, yo creo que hay que repensar una agenda porque, digamos, lo que hoy está en agenda y lo que seguimos en agenda ya está, ¿no? Y podemos seguirlo trabajando, es decir, podemos seguir trabajando, obviamente por el reconocimiento de derechos en diferentes países, por supuesto que tenemos que seguir trabajando, obviamente eso no lo tenemos que dejar, al contrario, pero sí tenemos que empezar a pensar como en una cuestión más política, pero política
la gente tiene miedo cuando uno habla de política, pero política de posición de rol en la sociedad. De rol, manera, ahí va, ¿no? ahí va. Política en posición de derechos humanos, ¿no? Y ahí yo estoy insistiendo con algunas compañeras, compañeros de Latinoamérica y el Caribe, en que tenemos que empezar a generar como redes que sean políticos sociales. O sea, tenemos muchas redes de sociedad civil, muchísimas. Ahora, sí, hablamos entre sociedad civil, vemos lo que tenemos, lo que no tenemos, lo que nos falta, lloramos, nos reímos, nos abrazamos. Pero ¿hasta dónde llega eso? Claro. Si no tenemos la pata política, que en definitiva es quien decide. ¿No? ¿Te parece que con tu nuevo rol, yo creo que vos venís de lo social y con este nuevo rol te incorporás a digamos, el Estado es patriarcal, es heteronormativo, Burgués, blanquito, de tez blanca. De tez blanca. Por eso te digo, me parece que está hablando de esta pata política a nivel, unir lo social con lo político y además poder hacerlo desde un lugar, en un rol, desde un lugar que es todo lo contrario a lo que es el movimiento social, ¿no? ¿Cómo sentís ese cambio para tu nueva tarea? Y primero que nada es un gran desafío, ¿no? Primero que nada es un gran desafío este cambio. Primero porque tenés que generar confianza, quiero decir que todos los compañeros y las compañeras encargados del gobierno, de Yamandú, El Pacha, Jorge Díaz, todos los compañeros, o sea, vos sos la directora de Derechos Humanos, de la Secretaría de Derechos Humanos, a mí jamás me dijeron tenés que hacer esto, no podés hacer aquello, jamás. Tenés que tener en tu equipo a tal persona, jamás. O sea, libertad total en ese sentido. Pero bueno, sí, se tiene que generar esa confianza porque todavía esta es trans, ¿no? Está como esta cuestión. Y en segundo lugar, ver hasta dónde se puede incidir, ¿no? Ver hasta dónde se puede incidir, yo espero que hasta lo más profundo, y lograr cosas en ese sentido. En realidad, como decía Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Veremos. Muy bien, bueno, le agradecemos a Colette Spinetti que estuvo con nosotros, es la nueva secretaria de Derechos Humanos de la Presidencia, es la primera persona trans en ocupar un puesto jerárquico dentro del Poder Ejecutivo uruguayo y esperemos que los ojos estén puestos en la gestión y que te vamos a acompañar en este camino que vayas haciendo al andar. Te deseamos la mejor de las suertes en la gestión. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Muchas gracias. a ustedes, Sí. un placer. Muchas Muy bien, gracias. vamos a la pausa y volvemos enseguida con Pasaron Cosas.